Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Vox va a oponerse a la toma en consideración de esta proposición de ley por entenderla esencialmente contraproducente con los nobles fines, sin lugar a duda, nobles fines que se propone incorporar, es decir, acentuar el valor de la transparencia en la vida institucional de la Cámara a través de una reforma del reglamento que regule los grupos de interés. De la misma forma que decimos esto, hay que señalar con toda claridad que a este grupo parlamentario se le encontrará siempre, siempre a favor de cualquier iniciativa bien fundamentada jurídicamente que pretenda reforzar esos valores de la transparencia, que pretenda dotar a nuestro ordenamiento jurídico de mejores elementos al respecto y, además, más allá también de ese valor de transparencia, permita y sea eficaz para prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, por desgracia, nada de esto apreciamos en la enunciación literal de la iniciativa que se nos plantea. Permítanme que realice 3 consideraciones previas. La primera tiene que ver con el origen de la iniciativa. No deja de ser paradójico, señorías, que esta iniciativa que levanta la bandera de la transparencia tenga como paternidad al principal grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Un Gobierno hoy esencialmente opaco. Yo podría inundar esta tribuna de innumerables ejemplos al respecto. Permítanme que señale simplemente 4. Este Gobierno es el Gobierno que, de hecho, cerró el portal de transparencia durante el confinamiento para que no pudiera haber información pública sobre cómo y con quién contrataba los elementos de suministro sanitario. Este Gobierno es el que ha declarado secretos sistemáticamente los viajes y desplazamientos y estancias del presidente del Gobierno, haciendo uso de elementos de transporte oficial y de residencias oficiales, cuando manifiestamente esa actividad del presidente del Gobierno lo era con carácter privado, como irse en Falcon a un concierto de rock, en helicóptero a la boda de un cuñado, llevarse a los amigos a una residencia oficial para pasar las vacaciones. Este Gobierno ha sido el que sistemáticamente se ha negado a dar datos concretos, los datos concretos que se le han solicitado sobre el traslado por vía aérea a la península de inmigrantes irregulares procedentes de Canauria, Ceuta y Melilla, que, por cierto, ahora lo va a tener que hacer porque el Consejo de Transparencia acaba de estimar la reclamación de un particular al respecto. Y, finalmente, y no haré mayor incidencia por respeto obvio, este Gobierno ha sido el que aún todavía sigue sin ofrecer una cifra real y oficial del número de víctimas de la pandemia. Por tanto, venir aquí a levantar desde esta tribuna la bandera de la transparencia, siendo el principal grupo de apoyo al Gobierno, es siquiera paradójico. Segunda consideración. Esta iniciativa que se nos propone carece del anclaje previo imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico general, porque no existe en el ordenamiento jurídico español ninguna regulación específica de una cuestión, sin lugar a duda, tan importante como es la relación de los grupos de interés con las diversas administraciones públicas. Algún caso aislado en alguna comunidad autónoma, por cierto, modesto y además fracasado, y un pequeño ensayo modesto en el ámbito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y contar con ese anclaje previo en el ordenamiento jurídico general es esencial, señorías, porque de esa referencia general que no tenemos es donde se deberían extraer los conceptos, los procedimientos, los principios, para luego transponerlos dentro de las peculiaridades propias de la institución parlamentaria directamente al Congreso y al Senado. Y así lo reconoce la propia exposición de motivos de la iniciativa, la falta de ese marco jurídico general. Y nosotros creíamos
que el grupo parlamentario proponente iba en la buena dirección, iba en la dirección correcta, cuando el pasado 23 de febrero, en el seno de la Comisión Constitucional, planteó y se aprobó una proposición no de ley que literalmente decía: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política. Eso era ir en la buena dirección, porque eso era instar al Gobierno a proceder a una legislación, marco a una legislación de principio, es decir, asentar los cimientos sobre los cuales construir la casa en general y también lo que afecta en ese orden jurídico a esta casa. Entonces, señorías, ¿por qué de pronto, deprisa y corriendo ustedes se adelantan a sí mismos por la tangente? No tiene ningún sentido. Y tercera consideración. Esta iniciativa prescinde por completo de contemplar la realidad bicameral del parlamentarismo español. Es decir, pretende operar una reforma de una parte sustancial del ordenamiento parlamentario español, que es el Congreso de los Diputados, prescindiendo por completo de la existencia del Senado, de manera que fuerza al Senado o bien a no hacer nada, o bien a tener que asumir miméticamente la reforma, en su caso, que incorpore el Congreso, o bien a que el Senado realice otra reforma por su cuenta, con contenidos o con matices distintos. En definitiva, pues, un desbarajuste. Si hace falta un régimen jurídico general para enmarcar después este tipo de iniciativas, hace falta también un régimen, un marco general en el ámbito parlamentario para situar la iniciativa en su naturaleza exacta, y ese no es otro más que el de Cortes Generales. Miren, la verdadera urgencia normativa, la que no ha sido capaz de impulsar ningún gobierno, ningún grupo parlamentario en el ámbito de esta cuestión, es abordar definitivamente ya, y llevamos 43 años de retraso, el mandato contenido en el artículo 72.2 de la Constitución, en donde compele a las cámaras a elaborar un registro, perdón, se me ha ido la palabra, un reglamento de Cortes Generales en el que se incardinen estas cuestiones, el funcionamiento de las sesiones conjuntas, el código de conducta y, sin lugar a duda, también esta cuestión que hoy se nos plantea. Y es ciertamente inexplicable que a estas alturas, 42 años después, esa cuestión continúe siendo pendiente. Y, desde luego, señorías, sin un marco de referencia en el ordenamiento jurídico general y sin la plataforma adecuada en el ordenamiento jurídico parlamentario para abordar esta cuestión nace coja. Y mucho más si nos atenemos al tenor literal de la norma que se nos propone. Mire usted, es absurda en sus principios y en sus definiciones, porque convierte en actividad de influencia toda actividad de comunicación que cualquier persona o cualquier entidad del ámbito asociativo realice con esta Cámara o con alguno de sus miembros. Así lo dice literalmente el artículo 210, que considera actividad de influencia todo ese tipo de actividad. Y, por tanto, como tampoco puede definir qué es grupo de presión, qué es grupo de interés, qué es lobby, pues tira por la calle de en medio y generaliza. Y en el artículo 209 se consideran, a tenor de la literalidad de la norma propuesta, grupos de interés todos los españoles, personas físicas, jurídicas, que pululan por la realidad cotidiana de su actividad personal o corporativa. Todos, absolutamente todos. E invito así a que lean ustedes la norma, a que ustedes conjuguen lo dicho en el artículo 210 de la norma que se propone con lo dicho en el artículo 209 y rayamos el absurdo. Hombre, es un poco cínica también esta norma, porque entre las conductas que exige, que tienen que observar los representantes de los grupos de interés y los grupos mismos de interés, es, cito literalmente, el respeto a la Constitución. Y esto, en fin, lo dicen parlamentarios, grupos
parlamentarios, incluso el mismo Gobierno, que en muchos de sus extremos no se caracteriza precisamente por ese respeto a la Constitución. Pero además esta norma es profundamente discriminatoria, porque después de haber generalizado como actividad de influencia toda actividad de comunicación, después de haber convertido, insisto, artículo 209, a todos los españoles y a toda expresión del movimiento asociativo en grupo de interés, y después de haberlos sometido a un régimen profuso y confuso de procedimiento para establecerse su comunicación con esta Cámara, crea una disposición adicional final en la que de ese régimen exonera a los partidos políticos, a las entidades que integran la organización territorial del Estado, a las organizaciones públicas, las corporaciones de derecho público, los representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, los sindicatos más representativos, la COE y la CEPIME. Oiga, esto es una broma. O sea, ustedes predican transparencia, convierten toda actividad en presunta actividad de influencia, hacen de todo el ámbito físico o corporativo español un grupo de interés. Pero luego, a la hora de la verdad, cogen ustedes y tienen el descaro de, en esta misma norma, exonerar de las obligaciones que retratan para los particulares o los modestos pequeños grupos de interés o las asociaciones de vecinos o lo que fuere, a las grandes corporaciones, a los grandes grupos. Esto no se sostiene. Y, finalmente, esta norma es profundamente tramposa porque establece, cuela de rondón, como suele ser habitual en la técnica legislativa del Gobierno, cuela de rondón un régimen de obligaciones, de infracciones generales de los diputados que no tienen nada que ver con la cuestión de referencia, sino en un ámbito mucho más general. Y, además, ni más ni menos que establecen como tribunal de honor a la Comisión del Estatuto del Diputado, lo que es el colmo de los colmos y roza la constitucionalidad. En definitiva, señorías, para hablar en serio de transparencia y de democracia, cuenten con nosotros. Para hacerles la ola en este dislate de propaganda y de insolvencia jurídica, no. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, son ustedes tan predecibles, señor Navalpotro, que me venía yo preparado con esto. Y esto se lo voy a endosar a usted y ahora a la Cámara en función de la soberana mentira, de la demagogia que usted ha empleado. Por lo demás, yo no traigo réplicas preparadas. Este es el guión de la réplica, por respeto a su señoría, en función de lo que acaba de decir. Empiezo por contestarle esas preguntas que trae preparadas. Oiga, sí a todas. Es que lo he dicho yo en mi intervención. Sí a todas. Nosotros absolutamente favorables a cualquier ejercicio de transparencia de esta Cámara y del Gobierno, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todos. Lo que no estamos dispuestos es a que usted quiera hacerse propaganda y nos hagan comulgar con ruedas de molino, es decir, una chapuza jurídica monumental. Segunda consideración. Mire, a ver si se entera su señoría, sus señorías y la opinión pública. Este documento es un documento de 8 páginas que yo tuve el honor de defender en mesa de Congreso de los Diputados y mesa de Cortes Generales en el momento en que se debatió el llamado Código de Conducta de los Parlamentarios. Otro chapuza monumental que no es un código de conducta, porque con cuestiones básicas de la conducta parlamentaria las elude y es simplemente un código de sospecha o pretende ser un código de cotilleo. Aquí nosotros propusimos enmiendas muy claras para acentuar ese valor de transparencia, es decir, para que esa llamada declaración de intereses económicos encajara perfectamente en el ordenamiento jurídico constitucional y en el reglamentario de esta Cámara e incrementara el valor de la transparencia, convirtiéndola en una declaración de intereses profesionales que tuvieran que detallar absolutamente todas aquellas de sus señorías que, con una antelación de 5 años, que pretendieran solicitar de esta Cámara una compatibilidad para ejercer la labor parlamentaria y, al mismo tiempo, una labor
profesional de carácter privado. Esto consta literalmente en las sesiones de mesa del Congreso y mesa del Senado. Cualquiera de sus señorías que tenga interés se lo puedo proporcionar y probablemente, a lo mejor, a alguno se le cae la cara de vergüenza viendo el texto que ha salido y el texto que nosotros presentábamos. Por tanto, señor Navalpotro, mire, aquí nosotros no estamos dispuestos a que ustedes le hagan comulgar sin respuesta de la Cámara con ruedas de molino a la sociedad española. No se pretende con esta iniciativa favorecer ninguno de esos principios generales que ha dicho su señoría en la réplica. Se pretende exclusivamente burocratizar la actividad parlamentaria, establecer elementos de control, en el peor sentido de la palabra, entre la comunicación, entre sociedad, la comunicación espontánea, la libre, la natural, entre sociedad y Parlamento. Y, por tanto, minimiza el principio de representación y el principio de participación. No sirve para nada en orden a cumplimentar algo que es esencial, determinar el papel de los grupos de presión, porque es una iniciativa que no tiene sostenibilidad alguna desde un punto de vista del rigor técnico. Y, en definitiva, lo único que pretenden, además de paso, es hacer trampas y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Es decir, que traen ustedes aquí esta iniciativa en la que prevén sanciones para los grupos de interés y los diputados, cosa que está bien, si la iniciativa fuera una iniciativa estimable, que incumplan sus obligaciones. Pero más allá de ello, cuelan de rondón un régimen general de sanciones a los diputados y un procedimiento sancionador que es absolutamente bananero. Porque sepan sus señorías, estos señores pretenden que cualquier diputado, la mesa de la Cámara, la mesa de cualquier comisión, o el señor secretario general del Congreso puedan denunciar a otro grupo parlamentario o a otro diputado, es decir, la marimorena, y convertir a la Comisión del Estatuto del Diputado en un tribunal de honor que actúe como elemento instructor, cosa que roza absolutamente con la prohibición taxativa en su espíritu, con la prohibición taxativa que establece nuestra Constitución. Así que, señor Navalcarnero, menos historias, menos grandilocuencia, menos demagogia. Lecciones ni una. Muchas gracias, señor Gil Lázaro.